Vamos a hacer lectura del Evangelio de Juan en el capítulo número 5. Quiero que leamos, hermanos, del versículo 9 al versículo 18. Versículo 9 al versículo 18. Dice la palabra del Señor: Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das para venir delante del Evangelio de Juan. Te rogamos, Padre, que nos des el entendimiento, nos des la sabiduría, que tu Espíritu nos ilumine, que podamos nosotros escudriñar todo lo necesario de esta porción que acabamos de leer y saquemos ese fruto, eso tan necesario, ese alimento para nuestras almas que nos ayudará a seguir creciendo en el carácter, seguir creciendo en el conocimiento de quién es Jesús y, claro, Padre, para que esto redunde en que nuestras vidas sean conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos, oh Padre, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Este pasaje que tenemos acá, pudiéramos decir, es la continuación directa de lo que ha ocurrido allí en Betesda, ¿sí? Recordemos que en Betesda había muchos hombres agolpados allí en ese estanque que buscaban sanidad, ¿sí? Una sanidad de manera milagrosa. Y efectivamente, el Señor Jesús llega a este lugar y poderosamente sana a un hombre que muy seguramente era paralítico. Pero ahora el texto, o más bien Juan, el escritor de este evangelio, toma este texto y nos lleva a ver a Jesucristo en un asunto sumamente importante, y es la autoridad. Hemos de entender que Cristo es autoridad, y por eso vamos a encontrar que todos estos versos, todo esto que acabamos de leer, tiene que ver con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se da también en un ambiente muy particular, y se da en lo que es el día de reposo. Y piénselo, amado hermano, uno de los temas más controversiales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y aún en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el día de reposo. Es interesante, es impresionante más bien, ver cómo se han levantado grandes debates a la luz de este día.
Y fíjense, lo que ocurre o lo que ocurrió en el día de reposo con nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar que esto causó cierto escozor en medio de los religiosos de ese tiempo. Y piénselo, mire, aunque nuestro Señor Jesucristo hizo milagros durante todos los días de la semana, sanó enfermos, pero también lo hizo seguramente de manera intencional en ese día sábado, en donde al hacer esas obras de sanidades, de milagros y maravillas, causó una gran repulsión entre los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué ese celo? ¿Por qué odiaban tanto al Señor por hacer lo que hacía en día sábado? Bueno, el pasaje de hoy nos trae uno de esos casos donde las acciones públicas de nuestro Señor Jesucristo empezaron a producir en el corazón de quienes en su momento llegarían a ser sus verdugos. Ya desde aquí, desde el comienzo de su ministerio, empezó a generar un escozor, un odio enceguecido en contra del Salvador. Tal era el malestar de estos judíos que buscaban la manera de usar la ley. ¿Para qué? Para matar a Jesucristo. Y digo que se trató de un odio enceguecido porque pareciera ser que el celo por las tradiciones judías era tan marcado, pero tan marcado, que no les permitía contemplar la misericordia del Señor, ni mucho menos el carácter de sus milagros. Los enceguecía completamente. Primero estaba su vida, lo que ellos eran, sus prácticas, sus tradiciones, lo que ellos creían, con tal de que eso opacaba toda buena obra que hacía nuestro Señor. Y como ya lo hemos dicho, no se daban ni cuenta de los milagros del Señor, no se daban cuenta de que se trataban de señales que advertían que Él era el Mesías. Entonces, ¿esto qué los llevaba a hacer? A que no entendieran, no se dieran cuenta de que aquel hombre que hacía estos hechos poderosos era el Mesías prometido. Ahora, hermanos, ya no solamente las señales son las que iban a hablar, porque hizo señales en Caná de Galilea, en lo del vino, en convertir el agua en vino, en sanar al hijo del oficial del rey, y en las señales que hizo en el día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que por sí esas señales hablaban por sí mismas, indicando que aquel que las hiciera era el Mesías. Pero ya iban a empezar a ver declaraciones verbales. El Señor iba a empezar a hablar cosas que para los judíos serían escandalosas. Escandalosas. Ahora, con esto, lo que deja manifiesto es los corazones duros, hermanos. Es aquí donde se empieza a evidenciar la dureza de los corazones de los hombres. Que fíjense que ni siquiera las señales, ni las misericordias, y ahora ni siquiera las mismas palabras del Señor Jesucristo serían aceptadas. Tal es la ceguera del hombre que puede, ni siquiera lo más sorprendente, llegarlo a mover, a conmover, mucho menos las palabras del Señor. Lo que sí es cierto es que dentro de esta dramática escena de la sanación de este enfermo en Betesda, la autoridad de Cristo allí se hizo presente, se hizo evidente. Por donde usted quiera mirar a Jesús, por donde usted lo quiera mirar, ya sea por medio de sus milagros o por medio de sus palabras, hermanos, hemos de tener el testimonio de que Jesucristo tiene autoridad, de que Jesucristo es Dios. Y aquí nos lleva a una pregunta.
¿cuál sería la reacción de nosotros? Piénselo, hipotéticamente. ¿Cuál sería la reacción de nosotros si hubiésemos estado presentes en aquel lugar cuando el Señor le dice a ese paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Nos hubiésemos rasgado las vestiduras como los judíos? ¿Qué estás haciendo? Esto es prohibido por la ley. No puedes hacerlo en el día de reposo. ¿Seríamos de esos? ¿O sería una oportunidad para reconocerle como el Señor de nuestra vida? Pero yo creo que nuestra naturaleza caída, lo que hubiésemos hecho es buscar la manera de desvirtuar su palabra. ¿Para qué? Para mantenernos en la comodidad de vivir sujetos a nuestra propia ley, a lo que consideramos que es correcto. Eso es lo más seguro, porque usualmente esa es la vida del hombre, quererse justificar, porque a mí me parece que esto es correcto y así se debiera hacer. Mire, somos tan morales, pero por el lado negativo, que llegamos al punto de decir, yo no pago impuestos porque allá se los van a robar. ¿Cierto? Y nos paramos en la raya y decimos, no lo hago. Miren los muchachos hoy en día cómo destruyen las instalaciones del transporte público bajo el sopretexto de que el transporte es malo. Y por eso no lo pagan. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia ley. Tiene su propia ley. Y esto nos deja entonces, hermanos, bajo un panorama que necesariamente debe ser escudriñado. ¿Cuál? ¿Dónde hallaremos la autoridad que nos ha de regir? Esto es vital, amados hermanos, que nosotros sepamos dónde buscar, dónde hallar realmente, dónde encontrar esa ley o esa autoridad a la cual nos hemos de someter. Y créalo o no, nosotros estamos muy viciados de las tradiciones de los hombres. Muy viciados. Miren, piénselo usted. Pesa más un día festivo que si cae para el día domingo. Pesa más mi descanso que venir a adorar al Señor. Pesa más una reunión de Navidad, de Año Nuevo, que adorar al Señor. Pesa más la tradición de los hombres. Pesa más, es que tengo que trabajar que buscar la presencia de Dios. Tradiciones. Hermanos, nosotros hacemos lo que hacemos por tradiciones, porque así nos enseñaron nuestros padres, o porque así ha funcionado la sociedad desde que tenemos razón. Y bien o mal, ha rendido resultados. Y a eso nos amoldamos. Nos estamos amoldando a este mundo. Y en ese sentido, pues, los resultados es lo que tenemos. Vidas ajenas a la piedad, vidas ajenas al sometimiento de la verdadera autoridad. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si Jesús pone de cabeza nuestra idiosincrasia? Coge este mundo y lo zarandea y queda patas arriba todo lo que decíamos creer. ¿Vamos a estar dispuestos a renunciar a lo que hasta el momento nosotros considerábamos que era de valor? ¿O vamos a buscar la manera de volver a armar esas estructuras mundanas para someternos a ellas? Si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver con autoridad y con sometimiento a la autoridad. Y el problema está cuando nosotros llamamos autoridad simplemente a lo que es conveniente. Así somos, hermanos. Si conviene, a eso me someto. Si no me conviene, busco la manera de saltarme la norma. Así es que
quiero que saquemos el mayor provecho de este pasaje para poder discernir la autoridad de Cristo entre un cúmulo de tradiciones que nos hacen fríos y que nos hacen calculadores, nos hacen descarnados, nos hacen pecaminosos. Y lo primero que quiero que veamos es el problema del día de reposo, porque eso es lo que está generando aquí en el pasaje. Hay un problema. ¿Y por qué ese problema del día de reposo? Y esto lo vamos a ver del final del versículo 9 hasta el versículo 13. Y miren, ¿cuál es ese problema del día de reposo? Sencillamente el problema radica en qué es permitido y qué no es permitido en el día de reposo. Pareciera que se tratara de un asunto de reglas, dígame qué debo y qué no debo hacer. Pareciera que allí está el problema. Y aquí tenemos, amados hermanos, precisamente a un grupo de judíos que increpan al hombre que había sido sanado. Ese es el escenario inicial. Ven a un hombre caminando con una camilla y lo llaman, venga para acá. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está cargando su camilla? ¿No sabe que eso es prohibido en el día de reposo? Entonces tenemos una increpación. Tenemos un asunto de imponer una autoridad, de imponer una ley. Y fíjense, ¿quiénes eran estos judíos? Bueno, hemos de entender que no se trataba de un grupo cualquiera, ¿sí? Recordemos que Juan, el escritor del Evangelio, ya nos había hablado acerca de estos judíos, cuando fueron a buscar a Juan el Bautista en el desierto. Y en ese momento nosotros encontrábamos que este grupo de judíos se trataba de una delegación que venía de Jerusalén de parte del Sanedrín, de parte de los fariseos. Entonces, estos judíos son fariseos, son celosos. Piensen esto. Y aunque de esto también ya hemos hablado algo. Y es que los fariseos eran una secta, ¿sí? Una secta, mire, no solamente religiosa, sino que era una secta política y de mucha influencia. No eran cualquiera, tenían mucha influencia sobre el pueblo. Con tal, amados hermanos, que los fariseos tenían cierto grado de autoridad en las áreas de la religión y en las áreas de la política sobre el pueblo. ¿Quién legislaba? ¿Sanedrín? ¿El Sanedrín? ¿Quién legislaba? Los fariseos. Y los fariseos eran muy celosos por la ley de Dios. Recuerden muy bien que la palabra fariseo significa separado, apartado, separatista, ¿sí? Estos no se querían untar con el mundo. Ellos querían vivir vidas incluso hasta ascetas, apartados de todo lo que pudiera llegar a contaminarles. Y allí hay un tropiezo. ¿Por qué? Porque ese celo por la ley de Dios sucumbió en un celo enfermizo, con tal que los fariseos crearon alrededor de la ley de Dios, crearon una serie de estructuras, de normas, de tradiciones, de reglas, ¿sí? Con el propósito de, haga de cuenta, aquí está la ley de Dios y empezaron a hacer cercas y más cercas, con el propósito de que nadie saltara esa cerca para violar la ley de Dios. Pareciera un propósito bueno, pero lo que hace esto es imponer cargas que el Señor no ha mandado, que el Señor jamás ha mandado. Entonces, mientras que ellos tenían la intención de que el pueblo no pecara, de que ellos no pecaran, aún así, si saltaban esas tradiciones, había castigo. Había una penalidad, y penalidades muy severas. Así es que nosotros podemos decir que los fariseos en su acción policiva, porque prácticamente eso es lo que eran en su momento, estaban allí inspeccionando, mirando quién violaba la ley. ¿Para qué? Para actuar inmediatamente en esa acción policiva. Ellos vieron cómo ese hombre iba caminando por Jerusalén cargando su camilla en día de reposo. Ese es el asunto. Ahora la pregunta es,
¿Dónde estaba la violación de la ley en ese momento? Y bueno, y es aquí donde hemos de entender que una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice la tradición de los hombres, ¿sí? Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que decían los fariseos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Pues bien, el día de reposo, entienda esto, es un día entre 7, ¿cierto? Es un día entre 7, un día que Dios separó. Dice la Escritura que lo santificó. Eso es santificar, es separarlo, es hacerlo aparte de los demás días, para que tenga un propósito especial, distinto al común. ¿Para qué lo separó? Para que los hombres lo guardaran como reposo o descanso, que es lo que significa la palabra reposo, ¿sí? Y es allí donde empiezan a tropezar los fariseos, pero ya lo miraremos. Mire, cuando el Señor habla o separa un día entre 7 para reposo o para descanso, se trata de un mandamiento que viene desde la creación. Es decir, mucho antes de la promulgación escrita de la ley de Dios. Esto ya nos lleva inmediatamente ¿a dónde? Al libro de los orígenes, al libro del Génesis. Esto es cuando Dios, después de haber tomado 6 días para crear todo lo que existe, en el 7º día, dicen las Escrituras, que Dios descansó. Y esto no significa, amado hermano, que Dios se haya cansado, ¿cierto? No es que se haya cansado, sino que tenía la intención de dejar a los hombres un ejemplo a seguir. Lo que hizo Dios en ese 7º día es dejar un ejemplo a los hombres que debían seguir y perpetuar. Y es que 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. ¿Sí? Reposarás. Esto de manera general. Ahora, pero esto tiene ya, como lo presenta la Biblia, una gradualidad en la revelación, ya cuando en tiempos de Moisés, cuando la ley de Dios es escrita, ¿sí? La promulgación escrita de la ley de Dios, nos deja saber con mayor precisión acerca de ese mandamiento. Entonces ya esto nos remite a los 10 mandamientos, al libro del Éxodo, el capítulo 20, y ustedes van a encontrar entre los versos 8 al 11 este 4º mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. Y mire cómo comienza ese versículo 8 de Éxodo 20. Comienza diciendo, acuérdate. Mire, no se trata de un asunto nuevo. Es un asunto que tenían que traer a su mente un recordatorio, porque esto ya había sido establecido, ¿cuándo? En la creación. En la creación. Y dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, dice el Señor. Es decir, ahora nos corresponde a nosotros coger el día de reposo y hacerlo especial, hacerlo santo. Es decir, para un uso en particular, distinto a los 6 días previos, a los cuales hemos de dedicar para otras cosas. Y eso es lo que nos dice el verso 9, que es lo que sucede en ese gran panorama de la semana. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿sí? Eso está diciendo el Señor. Son 6 días para ti. De esos son 6 días comunes para ti. Mas el 7º día es reposo para quién. Y léalo en voz alta, amado hermano. ¿Es para usted? ¿Es para mí? Claro, el Señor dice que Dios hizo el día de reposo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y allí también muchos se agarran y dicen, no, es que el día es para mí. Pero léalo desde el mandamiento. El día de reposo es para Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? No hagas en él obra alguna. ¿Quién? Tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque nos remite al mandamiento de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un ejemplo que hemos de seguir. Esto es lo que ha dicho Dios respecto al día de reposo. Claro, aquí hay mucho material, pero en su momento lo estudiaremos. Pero hermanos, es notable que el día de reposo, lo que encontramos aquí, no se debe ¿qué? Dice, no harás obra alguna. No trabajarás, ¿cierto? Es notable que aquí lo que encontramos es eso, que no se debe trabajar. ¿Sí? No se debe trabajar. De ser así, ya no sería un día santificado. ¿Y qué es lo opuesto a santificar? Profanar. Profanar. Algo que ha sido separado para un uso especial y que yo lo coja para un uso común, eso es profanación. Entonces, si yo hago lo opuesto, es profanar. Y la profanación es pecado. Pecado. Entonces, los fariseos, amados hermanos, ellos consideraron que cargar una camilla era profanar el día de reposo. ¿Por qué? Porque está haciendo una labor, está haciendo un trabajo, ¿sí? Ese fue la consideración que tuvieron ellos. Entonces, consideraron que este hombre estaba profanando el día de reposo y por tanto estaba cometiendo un pecado que merecía un castigo. ¿Y cuál era el castigo? Ser apedreado, lapidado. Tremendo, ¿no? Hermanos, esta no era, desde la consideración de los fariseos, esta no era una expresión de la ley de Dios. No lo era. Sino era una expresión de las tradiciones de los hombres. ¿Y esto por qué? Porque el fariseísmo, como les decía, se extralimitó. Y ahora, en el asunto de trabajo, pues también se extralimitó. Ahora, piensen en estos ejemplos. Ellos llamaron trabajo en el día de reposo, por ejemplo, dar 2 puntadas con una aguja. Ellos llamaron trabajo escribir más de 2 letras. Ellos llamaron trabajo dar más de X número de pasos. Y una cantidad de requerimientos propios de qué se debe y qué no se debe hacer. Piense usted, ¿cómo no sería considerado trabajo cargar una camilla que requiere más esfuerzo que escribir 2 letras? ¿Cierto? Entonces yo creo que desde la posición católico-romana estaríamos hablando de un pecado capital, ¿cierto? Que no tiene perdón. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Para el judío, eso lo que estaba haciendo este hombre era un pecado garrafal. Y ellos, piénsenlo así, mire, ellos pudieron incluso haber citado las escrituras para decir, la Biblia dice que no pueden llevar cargas. Y efectivamente la Biblia habla de eso. ¿Por qué? Porque, piensen esto, textos como Jeremías 17, del 19 al 27. No, leamos el de Nehemías 13:15. Nehemías 13:15. Nehemías 13:15. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es pisar lagares? Estaban produciendo vino, ¿sí? Y traían manojos de trigo y los cargaban, ahí está, los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga. Y los traían a Jerusalén en el día de reposo.
Y dice este hombre, y los amonesté porque el día en que vendían, perdón, repito esa porción, y los amonesté por el día en que vendían los víveres. Y tome la otra cita para que después usted tenga oportunidad de escudriñarla, la de Nehemías 17, versículos 19 al 27. Y allí es muy diciente las palabras de Nehemías porque él dice, así ha dicho el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo la Escritura? La Escritura nos está diciendo es que prohíbe cargar cosas, sí, es verdad, pero lo que no dijeron los fariseos es que se prohibía cargar ciertas cosas con el propósito de hacer mercadería, de comercializar, es decir, de tener una ganancia, de trabajar, de lucrarse, de usar el día de reposo que es santificado por el Señor, hacerlo un día común de lo que hacemos los 6 días de la semana restantes. Ahora la pregunta es, vuelva a la escena, un hombre que alguna vez fue paralítico cargando su camilla, yo le pregunto, ¿qué ganancia? ¿Qué ganancia iba a tener el exparalítico al cargar su camilla? A menos de que le haya puesto un letrero que diga se vende, yo ya no la necesito. Pero no, eso no dice el texto, ¿cierto? No lo dice. Entonces, ¿cuál ganancia? Ninguna. Y como el fariseísmo era la autoridad de la época en lo que respecta a la religión, pues este hombre cuando fue sorprendido en el acto, pues inmediatamente lo llamaron a cuentas. Venga para acá, ¿qué está haciendo? Papeles contra la pared, ¿qué hace con esa camilla? Ciertamente este hombre estaba en aprietos, ¿cierto? Estaban aprietos. ¿Por qué? Porque su vida estaba en juego. Estaba en juego. Y cuando lo acusaron estos hombres legalistas, la respuesta del que había sido sanado, ¿cuál fue? El mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Eso fue lo que hizo el que fue sano, ¿sí? Esto suena como una excusa, ¿verdad? Esto suena como una justificación. Esto suena como cuando nos pasan a nosotros las cosas. Nos ven haciendo algo mal. Yo no fui. Fue fulano, fue sutano. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Es que yo pensé, es que yo creí. Nada. Suena como una excusa. Como si este hombre estuviera diciendo, ¿saben qué? No es mi culpa, esto no es mi culpa. Fue otro el que me dijo que lo hiciera, ¿sí? Fue otro. Y creo, hermanos, que es una respuesta muy común de la naturaleza caída de los hombres cuando nos vemos expuestos al haber violado una ley. ¿O no es así? No, pero es que usted iba a mayor velocidad. No, pero es que no había la señal, qué sé yo. Una cantidad de cosas. Pero, en este caso, las palabras del acusado tenían una revelación que no podía ser pasada por alto. El que me sanó. Esto debió haber desconcertado a cualquiera. Piense, un hombre cargando una camilla. Lo llaman los fariseos y este da la respuesta, no, el que me sanó. Esto fue lo que dijo el hombre. Pero parece que esto fue pasado desapercibido por los fariseos, pues en su réplica jamás estuvo, oiga, es decir, ¿usted estaba enfermo? ¿Usted estaba acostado en esa camilla? ¿Usted no podía caminar? No, la réplica de los judíos, de los fariseos fue, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? No dijeron, oiga, ¿estabas enfermo? ¿Cómo así? Eras un paralítico y ahora dices que caminas porque alguien te dijo, camina. ¿Has sido sanado milagrosamente? Hermanos, estos hombres estaban completamente enceguecidos. No les importó el milagro, no les importó la maravilla que había pasado en ese momento. Estaban completamente ciegos. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Estaban ciegos por tener bajo su poder, hasta ese momento, lo que ellos llamaban autoridad.
Eran religiosos que tenían una autoridad netamente humana, menguada, manipulada, donde incluso manipularon la misma ley del Señor. Y es bueno, amados hermanos, que aquí lleguemos a un punto de reflexionar. Esto aquí debiéramos reflexionar en esto, pues, ¿qué tanto de las tradiciones, qué tanto de los ritualismos o qué tanto de esos conceptos preconcebidos que nosotros tenemos acerca de la religión nos están distanciando de una manera tan fría, pero tan fría, que no nos damos cuenta de la hermosura de la obra de Dios? Nos volvemos ritualistas y olvidamos lo maravilloso que es el Señor y las maravillas que hace el Señor. Piense, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia con una frialdad disfrazada de reverencia, ¿sí?, que no nos permite ni siquiera acercarnos a contemplar la obra de salvación en medio de los hermanos? Amado hermano, mire, uno escucha a personas que se sientan acá y dicen: yo no vengo a ser amigos con nadie, yo solo vengo a recibir. Yo no vengo a relacionarme, no quiero que nadie se meta conmigo, ni yo me voy a meter con nadie. ¿Qué estamos haciendo? Ritualistas. Vinimos, cumplimos y ¿qué? Nos fuimos. Ya, eso fue todo. Y hermanos, y el día de reposo es una oportunidad de poder ser sensibilizados en cuán misericordioso es Dios en llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero necesitamos conocer a Cristo, ¿sí? Necesitamos conocer a los hermanos. Necesitamos tener la mirada que tuvo el Señor Jesucristo en ser compasivos, en mirar a aquel que está arruinado quizás en su pecado y ver cómo el Señor le ha transformado, le ha cambiado y maravillarnos en ello. Dios hace cosas poderosas, pero necesitamos estar despiertos en quién es Jesús para poder hablar de este Jesús y de las maravillas que ha hecho Jesús. Y esto nos lleva a un punto en donde debemos sabernos ubicar. Me explico, ¿en dónde estamos nosotros parados? Nos podemos considerar que hay algo que me está velando la autoridad de Cristo, o soy de aquel que efectivamente depongo mi vida a los pies de la autoritativa palabra del Señor. Y esto nos lleva a un asunto que nos lo va a presentar el versículo 14 y 15, y es considerar si es que somos o testigos o delatores. Es opuesto, ¿verdad? Pero pareciera que hacen la misma función, hablar. Una persona que testifica la verdad, obviamente, ¿sí? Y el delator, ¿qué es lo que va a hacer? Hablar, pero con el propósito ¿de qué? De hacer daño, de hacer quedar mal, de delatar, de destruir a una persona. Piense, el hombre que había sido sanado no supo dar mayor información del Señor. Usted ahí lo lee. Pues el texto nos está diciendo que Jesús, al hacer la sanidad, sale de ese lugar, sale de allí, pero no es la última vez que va a tener un contacto con aquel hombre que había sido sanado. Pero en ese momento sale de allí, sale de la escena, y el que había sido sanado, pues se queda sin mayor información. Yo solo sé que me sanó y que me dio la orden de tomar mi camilla y andar. No sé más. Ahora, que el Señor hubiese salido de ese lugar después de haber sanado al hombre y haberle dado la instrucción de cargar su camilla, que esa es la piedra de tropiezo, pues no es muy clara la razón por la cual el Señor salió de allí. Pero creo que más allá de evitarse problemas,
lo que hizo el Señor es que Él quería que esa pequeña fe que el hombre sanado ahora tenía, debía ser probada. Debía ser probada. Piense, hubo diferentes casos. Hubo quienes recibieron las misericordias del Señor, fueron sanados, fueron alimentados, recibieron su milagro, pero jamás creyeron en Él y jamás le obedecieron. Se fueron con su milagro y ya. Pero también hubo también quienes, además de recibir la compasión del Señor, llevaron consigo algo más que un milagro, y era la fe que les permitía confiar en el Señor de una manera continua y progresiva. Esto es una gran diferencia, ¿verdad? Y el caso de este hombre de que había sido sanado tendría otro episodio. Fíjense que la Escritura pudo haber dejado hasta allí, listo, fue sanado y no se habló más. Pero es que iba a tener otro episodio, un nuevo encuentro. Y esta vez el encuentro ya no iba a ser en Betesda, donde se buscaba una sanidad física, sino en el templo, donde el Señor, cuando hace la purificación del templo, dice: esta es casa de mi Padre. Es decir, pudiéramos decir ahora que el Señor lo llevó a su terreno, ¿sí? Estaba en el tuyo y allá te sané. Ahora ven al mío y haré algo mayor. Esta vez va a ser en el templo. Pudo ser, sí, que el que estuvo enfermo estaba llevando ofrendas de acciones de gracias por causa de su sanidad. Pero yo pregunto, ¿será una sanidad física suficiente? ¿Será que el hombre es así de ciego como para decir: ya tengo mi milagro y esto ya es suficiente? Sí, así es el hombre. Solamente quiere que le resuelvan su situación. Señor, hazme el milagro, dame el trabajo, dame la esposa, el esposo, dame la salud, dame éxito, hazme inteligente. Y cuando lo tienen, ¿qué pasa? Te vi. Y es verdad, esto es verdad. Ahora, lo que hace el Señor es buscar nuevamente a este perdido, buscar a este necesitado, y lo hace con un propósito, y es el de sanar, ¿qué? Su alma. Va por el alma de este hombre. Y entienda esto, que si Dios le concede a cualquiera de ustedes o a mí algún favor en esta tierra, hermanos, eso no necesariamente significa que el Señor haya salvado a esa persona de una miseria, de su miseria espiritual. No crean en eso. No crean que porque una persona ha tenido tal y tal prosperidad, no crean que el Señor con ello le ha salvado. No. Y esto es porque esto se puede probar con las palabras que ahora le dice el Señor. Fíjese que el Señor le dice al que fue enfermo, le dice: mira, has sido sanado. Es decir, reflexiona en lo que has recibido. Has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más, no peques más. ¿Para qué? Para que no te suceda algo peor, ¿sí? Algo peor. Mire, este texto ha llegado a ser malinterpretado. ¿Por qué? Porque hay quienes llegan a considerar, a interpretar que lo que el Señor le está diciendo es que si usted llega a pecar, ¿sí? Nuevamente, si usted era paralítico, usted va a quedar cuadraplégico, ¿sí? Y se le va a caer un ojo, además. ¿Sí? Algo peor. No, hermanos, no. Mire, por eso es tan importante cada una de las palabras que uno encuentra en la Escritura, porque más exactamente el texto griego dice, cuando dice no peques más, está diciendo no continúes pecando. Y cuando habla de continuidad de pecado, ¿sí? Hemos de interpretar que el Señor se está refiriendo no
a un pecado puntual que ocurrió en el pasado. ¿Sí? No está hablando de un pecado puntual que ocurrió, que hizo este hombre, que obró este hombre hace 38 años para que produjera la enfermedad en la cual estuvo. Nosotros podemos sí cometer ese grave error de entender que siempre la enfermedad es por causa de pecado. Podemos caer en ese error. Ustedes recordarán aquel ciego de nacimiento cuando los discípulos le dicen, bueno, maestro, dinos, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Claro que maldiciones generacionales. También tenían un entendimiento algo erróneo acerca de la consecuencia personal del pecado. ¿Y el Señor qué le dice? Ninguno de los dos. ¿Cómo así? ¿Está enfermo y no pecó? Es decir, entonces, ¿cuál es la razón o el motivo de que ese hombre estuviera enfermo, estuviera ciego? El Señor dijo, es para que el Señor sea glorificado, para la gloria de Dios. No siempre, hermanos, no siempre. La enfermedad es causal de un pecado, no siempre. Y podemos nosotros llegar a cometer ese error al pensar, piénsalo en este caso. Nosotros podemos caer en el craso error de pensar de que si yo peco y no me enfermo, entonces ¿qué? Mis pecados no fueron como tan tenaces. No me enfermé, ¿sí? No hubo juicio de parte de Dios, ¿sí? No hay razón por la cual preocuparnos por nuestros pecados, porque si no me enfermé, pues puedo seguir haciéndolo. No, hermanos, eso es una mala manera de considerar esta porción. Y hoy en día muchas personas, ustedes pueden ver el lado opuesto, muchas personas que gozan de salud, que tienen, bueno, son prósperos en otras cuestiones, en dinero, en otras abundancias, pero venida su muerte, ¿qué ocurrirá? Que su lugar de destino será el infierno. Y lo dice la Escritura, cuando habla del pasaje de el rico y Lázaro. Rico y Lázaro. El rico gozó de toda virtud, todo lo bueno, comilonas, de todo lo tenía él. ¿Y cuál fue su lugar de destino? El infierno. El infierno. Así es que, hermanos, el Señor no le está diciendo a este hombre que estuvo enfermo por 38 años, Él no le está diciendo que si vuelve a pecar, una enfermedad peor vendría sobre él. De ser así, piénsalo también de esta manera. Si esto fuera así, piense que la expectativa de todos los hombres, de todos, absolutamente todos, sería siempre morir en las más terribles circunstancias de alguna enfermedad. Porque todos somos pecadores. Todos estamos pecando. Hoy el Señor nos puede perdonar y nosotros nos arrepentimos y mañana estaremos pecando nuevamente. Entonces, ¿me vendrá cosa peor? ¿Tendré una enfermedad crasa? Puede que sí. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Más bien, el Señor le está diciendo que si no se arrepiente de sus pecados, hay algo peor que una enfermedad. ¿Cuál? La muerte espiritual. La muerte eterna lo va a estar esperando para que allí sufra las consecuencias de vivir sin haber sido reconciliado con el Padre. Eso sí es difícil. Eso sí es garrafal. Eso sí es de tener miedo. Eso es una cosa peor. Y verdaderamente esto es muy malo, hermanos. Más terrible que cualquier otra enfermedad. Perdón. Ahora, con esto en mente, y habiéndolo aclarado, podemos ver la diferencia que hay entre un delator y un testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted le cree a Cristo, el resultado será que usted se convierta en un testigo de Jesucristo aquí en esta tierra.
Y cuando todo aquel que venga a su encuentro y le pida alguna explicación o quiera controvertir con lo que ahora su Señor, Cristo, le ha mandado, hermano, usted no tendrá por qué ocultar absolutamente nada. ¿Y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué ahora usted era un grosero y ahora dice que ya no dice groserías? Bueno, qué sé yo. Ciertas cosas que el Señor cambia en la vida de una persona y viene el otro y le quiere juzgar. Usted no tendrá por qué ocultar absolutamente nada. Así sea que declararse como seguidor de Cristo le llegue a ocasionar persecución, le llegue a ocasionar aflicciones o cualquier tipo de desventura en este mundo, usted no tendrá el mayor problema de decir, yo soy de Cristo y el Señor me manda. Pero usted ¿por qué no toma? ¿Por qué no emborracha? ¿Por qué no celebra con nosotros? ¿Por qué no participa con sus amigos del colegio, los de la universidad? ¿Por qué no? Porque yo soy de Cristo y el Señor me ha mandado a separarme. El Señor me ha mandado a guardarme. El Señor me ha mandado a que yo me mantenga puro. Ay, pero usted cómo es de aburrido. Hoy las parejas se casan, antes de casarse gozan y hacen y deshacen. El Señor me ha mandado. Él es mi Señor. Él es mi autoridad. Esta es una realidad que no puede ser evadida, amados hermanos. No puede ser evadida. La fe ha de ser probada y ha de ser autenticada. ¿Y qué si el mundo nos amenaza con hacernos sufrir si continuamos haciendo lo que un verdadero cristiano ha de hacer? ¿Qué es seguir la autoridad de Cristo? ¿Qué? ¿Qué ha de ocurrir? ¿Está mal sufrir? Mire, hay muchos cristianos que le huyen a la aflicción. Hay muchos cristianos que lo niegan. Hay quienes pueden estar bien enfermos y niegan estar enfermos. Niegan estar en una situación económica lamentable. Lo niegan. Y están negando su verdadera consideración delante del Señor. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses y les dice esto. Filipenses 1, verso 29. Pues a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a razón de Cristo, no solo que creáis en Él, fe. No solamente se les ha concedido la fe, sino también que padezcáis por Él. Por Él. Amado hermano, la aflicción, la tribulación, el dolor, la prueba, la enfermedad, todo eso ha de venir y el Señor va a usar todo esto ¿para qué? Probar nuestra fe. A ver, ¿dónde es que estamos confiando? Y lo leíamos hoy en el Salmo, ¿verdad? ¿A dónde miraremos? ¿Que solamente cuando estoy bien? ¿Solamente cuando estoy pujante en mi economía? ¿Solamente cuando gozo de salud? No, yo creo que por el contrario. Cuando estamos en las situaciones más difíciles de nuestra vida, es allí donde nuestra mirada solamente está puesta en el Señor. Óigame a esto. Pero si creer en Jesús es simplemente una expresión de labios, téngalo por seguro que venida la prueba, usted va a negar a Jesucristo. ¿Lo va a negar? Y uno lo ve, amados hermanos, personas que buscan a como dé lugar resolver sus situaciones sin importar que sus posibles soluciones sean pecaminosas. Una enfermedad, va al médico, no tiene cura, busca el milagro, va a su Bethesda, acuérdese de eso, va a su Bethesda, no lo encuentra, no hay quien tenga misericordia de usted. Ahora después, ¿a quién va? Al gurú, al hechicero, al chamán, ¿sí? A tomar lo que le diga no sé quiéncito, ¿sí? Está buscando eso, negará su fe y venderá a Jesús como lo hizo Judas en su momento. Ahora entienda esto en el versículo 15 y responda. Atienda muy bien lo que dice ese versículo 15 y respóndame esto. Este hombre
que fue sanado por el Señor Jesucristo, ¿fue un delator o fue un testigo? Dice allí, el hombre se fue y dijo, leo nuevamente. El hombre se fue y dijo a los judíos que era Jesús, que Jesús era el que lo había sanado. Esta vez fue al contrario. Antes los judíos vieron al hombre y lo llamaron. Después de lo que ocurrió en el templo, ahora este hombre va a los judíos y les dice, ¿es un delator o es un testigo? Piensa en esto. Mientras que los fariseos querían condenar a todo aquel que no obedecía las leyes y las tradiciones de los hombres, ahora vemos cómo el hombre que fue sanado, mire, y es muy interesante porque ustedes, como lo hace Juan el Evangelista para identificar a ese hombre, es el hombre que fue sanado. El hombre que fue sanado. Si hubiese tenido nombre, si se hubiese llamado Pedro, Juan no le hubiese puesto Pedro, sino le hubiese puesto el hombre que fue sanado, porque quería resaltar la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Entonces, como el hombre que fue sanado va donde están estos judíos, va con la intención de decirles que ya sabe quién fue. Recuerden, les preguntó, ¿y quién te mandó que llevaras la camilla? No lo sé. ¿Sí? Solo sé que me sanó, dijo. Solo sé que me sanó y me ordenó. Pero ahora sí sabía quién era. Pero léalo muy bien. No dijo quién fue el que le había hecho pecar en el día de reposo. Eso no lo dijo. Sino quién, lo que hace es revelar quién fue o quién tuvo el poder de sanarle. Y esto hace la diferencia entre un soplón y un testigo. Hermanos, el exparalítico fue un testigo de Cristo, porque él estaba testificando la obra majestuosa que él hizo a su favor. Él dice que Jesús era el que lo había sanado. No dijo, Jesús era el que me mandó cargar la camilla. El que me sanó fue Cristo. ¿Lo querían saber? Él fue el que me sanó. Lo que ustedes judíos necesitan saber es que Jesús sana. Es poderoso. Y Él me sanó. Y esto hizo el hombre. Y lo hizo sin temor. Ya sin miedo. Va y busca. No tuvo miedo. Y esa fortaleza solo la da el Espíritu cuando salva a una persona. Este paralítico fue un verdadero testigo de Cristo, y aunque la escena parece tener un tinte de justificación echándole la culpa a Jesús, no es así, no es así. Miren, la intención de este hombre estuvo en hacer saber que Jesús es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso que tuvo compasión de su enfermedad y que ahora lo conocía como aquel que sanó también su alma. Por tanto, este hombre estaba dispuesto a seguir cualquiera que fuera su autoridad. Piense, si Él me sana y hace semejante maravilla, y yo sé que es lo que me prohíbe la ley secular, y el Señor me dice, hace esto que va en contra de la ley secular, yo no, es que es poderoso, mira lo que me hizo. Y a ese ser poderoso, para donde me mande yo voy. Y eso hizo este hombre. Y si entre eso estaba cargar su camilla y testificar delante de los hombres que tienen la espada, que tienen las piedras, bueno, cambiemos el arma, que tienen las piedras en la mano, este hombre lo hizo así, porque sabía en quién creía, sabía en quién tenía su confianza,
Sabía a quién debía someterse bajo esa autoridad. No era la autoridad de los fariseos, sino la autoridad de Jesucristo. Por esto lo hago y les informo, es Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. Sencillamente maravilloso. ¿Por qué? Pues esto nos demuestra que creer en Jesús tiene implicaciones de estar dispuestos a desafiar cualquier tradición de los hombres, cualquier ley que esté en contravención de la autoridad de Jesucristo. ¿Lo entienden? El cristiano sabrá poner en su lugar, en el lugar correspondiente de la balanza, lo que le vale ser perdonado de la condenación eterna. Lo sabrá hacer y así no le costará confesar que su vida ahora le pertenece a Jesucristo. Y aunque perdiera su vida en este mundo, la hallará en Cristo Jesús. ¿No dice así la Escritura? ¿No lo dice así la Escritura? Esa es la respuesta de un verdadero creyente. Ahora, veámoslo por el lado negativo. Veámoslo cuando la autoridad es desafiada. Y son los últimos versos que tenemos allí, los versos 16 al 18. Así como los creyentes obedecerán la autoridad de Cristo, también están los que no la van a obedecer. Y los que no la van a obedecer, pues por consiguiente van a desafiar la autoridad de Cristo. Mire, el hombre sanado es el ejemplo de aquel que no dudó en testificar a Cristo delante de sus propios verdugos. ¿Sí? Se estaba metiendo en la boca del lobo. Pareciera que la primera se salvó. ¿Por qué? Porque dijo, no, fue otro. Y los otros quedaron pensando, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Necesitamos buscar a ese otro. Entonces, una persona que usted se salva, usted va en carro y no lleva los papeles de su carro al día y pasa un retén y dice, uy, me salvé. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Se va a volver por el mismo lado? Usted no se va a volver por el mismo lado. Usted va a cambiar. Ojo, esto lo digo resaltando la consideración pecaminosa del hombre. No le estoy dando ideas, ¿sí? No le estoy dando ideas. Muy bien. Y este hombre, fíjese que se salva de la boca del lobo en primera instancia, pero ahora vuelve a la boca del lobo. Realmente él era un testigo de Cristo delante de sus propios verdugos. Para él no le importó, o más bien era importante dar a conocer las maravillas que el Señor hizo y además dar a conocer cuál era su nombre, Jesús. Hermanos, no nos debe temblar la boca para decir que somos cristianos, que Jesucristo es nuestro Señor. Mire, alguna vez leyendo algún material se decía que usted puede hablar de Dios con cualquier persona y no tener mayor problema. Pero usted hable de Jesús, de Jesucristo, y allí ya va usted a encontrar roces, problemas, ¿sí? Ahora, pero por el otro lado están los judíos incrédulos. Y podemos decir que la incredulidad de los fariseos puede ser la medida más alta que nosotros encontremos en las Escrituras. ¿Sí? Pudiéramos decirlo, que si hablamos de incredulidad, el ejemplo mayor, los fariseos. Pues por más que vieron caminando a ese hombre que alguna vez no podía hacerlo por sí mismo, jamás se cuestionaron, y bueno, ¿y desde cuándo es capaz de caminar? Jamás se le pasó por la mente a ello. Lo que su entenebrecido corazón les dejaba ver era a un hombre cargando su camilla en el día de reposo. Eso era lo único que podían ver. Y ahora, con esas dos interacciones que tuvieron con el hombre que había sido sanado por Jesús, los judíos ya no tenían excusa. Quedaron sin excusa. ¿Por qué? Porque fueron dos las veces que este hombre que había sido sanado les dijo. La primera en el versículo 10, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y ahora en la segunda oportunidad, en el versículo 15, dice que Jesús era el que lo había sanado. Es decir,
este hombre que había sido sanado les arrojó luz a estos judíos para que vieran más allá de lo que estaban viendo. Su foco estaba así. Está cargando una camilla en el día de reposo. Pero el hombre les dice, ojo, miren, Jesús hace milagros. Jesús hace señales. Y yo soy testimonio de ello y les testifico que esto es verdad. Pero aún así no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque eran obstinados. Y su obstinación lo único que les dejaba ver era un hombre que estaba haciendo lo que no era permitido según ellos en el día de reposo. No podían ver más allá que eso. Pero ahora, como si hubiesen tenido como un lapsus de lucidez, estos judíos quitan su atención de este hombre. La quitan. Quitan su atención del hombre que fue sanado. Y ahora quieren ver a Jesús, ¿cierto? Jesús. Bueno, vamos a ver quién es Jesús. Pero no lo hicieron de la manera correcta, hermanos. No lo hicieron de la manera correcta. Si a nosotros nos testifican que Jesús salva, uno dice, sí, quiero saberlo. Piensa en la samaritana, ¿recuerdan? Cuando ella testifica allá a los de su ciudad, y ahora los de la ciudad van y buscan a Jesús y le dicen a la samaritana, ya no solamente creemos por tu dicho, sino porque ahora personalmente lo conocemos a él. Algo similar ocurrió, pero de manera contraria. Este hombre va y les testifica de Jesús. Y estos hombres, en lugar de decir, wow, queremos conocer a este Jesús, puede que sí sea el Mesías, vamos, busquémosle. Pero no, ellos con su corazón tan desconfiado, en esa aparente lucidez, van de una manera incorrecta a buscar a Jesús. Mire, estos hombres ni siquiera llegaron al grado de los que tuvieron la oportunidad de ver las señales que Jesús hizo en la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan? El Señor hace señales en la fiesta de la Pascua y dice la Escritura que muchos de ellos creyeron, ¿sí? Se asombraron, cuando menos, se maravillaron, pero estos fariseos parecían tan fríos como un témpano de hielo. Un hombre, 38 años enfermo, y fue levantado. No me importa, estás haciendo algo que es indebido en el día de reposo. Lo único que vieron es que Jesús era quien estaba alentando a hacer lo que no es debido en el día de reposo. Y aunque no lo dice el texto, parece que también estuvieron mirando con malos ojos que el Señor hubiese sanado en el día de reposo. Porque léalo usted en el verso 16. Ellos estaban buscando, era la manera de matar a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. No solamente estás alentando a este hombre a cargar una camilla, sino que ahora tú también estás obrando milagros en el día de reposo. Mire, la malignidad de estos hombres se hizo manifiesto con encontrar la más mínima falla para matar a quien vino a hacer bienes. Qué contradictorio y qué terrible es este pecado. He ahí, hermanos, la pregunta. Si el Señor vino a hacer bienes, ¿sí? Vino a hacer bienes. Yo pregunto, ¿Dios prohíbe hacer el bien en el día de reposo? ¿No? Creo que la equivocación más bien que en la cual cayeron los judíos, y que hoy muchos caen en esa equivocación, radica en la concepción de que el día de reposo tenga que ver con no hacer nada. Hoy es igual. Hoy es exactamente igual, pero más perverso, creo yo. Porque cuando menos ellos querían apuntarle a la ley de Dios. Pero hoy en día, el concepto del día de reposo tiene que ver con no hacer nada. Nada. Ahora, los judíos ya tenían su mirada sobre Jesús. Tenían ya toda su atención de tal forma que lo persiguieron con la intención de matarle, según su ley. Pero el Señor, en lugar de evitarlos, ¿ahora qué hace? Los confronta.
No huye, los confronta y sin evasivas les dice que Él tiene la autoridad, una autoridad que es derivada del Padre para hacer lo que Él hizo. ¿Cuáles fueron sus palabras? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Uy, esto es vital, amado hermano, que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor es una antítesis, lo opuesto, ojo, no al día de reposo, no, pero sí de lo que los judíos creían que era el día de reposo. Y eso debe ser una antítesis quizás a lo que nosotros pretendemos decir que es el día de reposo. Piénselo así. ¿Qué más distinto a reposar? Ya sabíamos que reposar es descansar, dejar de hacer una obra, ¿sí? ¿Qué más distinto a reposar que lo es el trabajar? ¿Cierto? Es lo opuesto, pudiéramos decir. Mire, los judíos prácticamente decían que en ese día no se puede trabajar. Y ahora el Señor les dice que Él trabaja igual que su Padre trabaja. Completamente opuesto, ¿sí? Es cierto, amados hermanos, es cierto. O es más, lo hago a manera de pregunta. ¿Dios trabaja en el día domingo? En nuestro caso. ¿Dios trabaja en el día domingo? Pero la Escritura dice que Él trabajó 6 días y el 7º día acabó su obra. ¿Cierto? Pero también dicen las Escrituras que su providencia está desde el día en que Él lo creó todo. Recuerde, ¿qué es la providencia? Es el gobierno, es el cuidado, es como Dios sujeta su creación. Así es que esto significa que Dios ahora trabaja cuidando lo que creó. Por eso el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Él trabaja. Y gracias a Dios, amados hermanos, gracias a Dios que el Señor Dios trabaja. Gracias a Dios que su cuidado es de todos los días. Piense, hermanos, en lo que pudiera ocurrir en un solo día donde Dios no gobernara su creación. ¿Quién sostiene esos planetas allá en esa inmensidad del espacio? ¿Quién mantiene la Tierra a esa distancia perfecta con el Sol? Ni más allá, ni más para acá. ¿Quién? Dios lo hace. ¿Qué si Dios dijera, hoy no les demos la luz del sol? Hoy no les lancemos lluvia. Hoy no les demos alimentos a las aves y a los animales. ¿Se imaginan un solo día donde Dios no estuviera cuidando a su creación? Terrible. Asimismo, hermanos, el Hijo de Dios trabaja haciendo la voluntad del Padre y lo demostró, sanando a ese hombre enfermo. No solamente lo sanó físicamente, sino espiritualmente. Así es que el Señor también demostró que Él trabaja. Ahora, piensen esto. ¿Trabajar para ganar dinero o trabajar haciendo la voluntad de Dios? Allí es donde empiezan a ver las responsabilidades que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Trabajamos para ganar dinero en el día domingo o trabajamos para hacer la voluntad de Dios? O veámoslo del lado del descanso. ¿Descansaremos para los deleites de nuestra carne o descansaremos deleitándonos en Dios? Hermanos, el problema se agrava grandemente para nuestro Señor por lo que Él acaba de decir. Pues ya no era sencillamente el asunto de trabajar en el día de reposo, sino que ahora el Señor extendió un lazo directo, único, que lo relacionaba con Dios y es llamándolo su Padre. Dice, mi Padre trabaja. Y esto sí que lo entendieron los judíos, pues como lo dice el verso 18, su odio creció, pues con las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, Él se estaba haciendo igual a Dios.
se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Jesús mismo dijo, o más bien, no dijo, fíjese el uso de las palabras, el Señor no dijo, vuestro Padre trabaja, o tampoco dijo, nuestro Padre trabaja, como si se tratara de la relación que hay entre Dios y su pueblo. No, lo que dijo el Señor es que su Padre, Él dijo, mi Padre trabaja. Y esto es en un sentido único, donde el Hijo procede del Padre. Aquel Hijo que procede del Padre tiene la misma sustancia del Padre, es decir, la sustancia divina. Para los judíos esto era una completa locura, pues su religión monoteísta les obligaba a considerar lo que encontramos en lo que se conoce como la Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y que Jesús dijera que yo soy Dios, esto les resultaba ya en una blasfemia. Por eso, ya no era simplemente una profanación del día de reposo, sino que además habían otros cargos, un cargo más que se sumaba al juicio, y era la blasfemia de hacerse igual a Dios. Hermanos, y es aquí donde comienza, aquí mismo es donde comienza un camino constante de oposición de parte de los fariseos en contra de Jesús y de su ministerio, que efectivamente se concretó cuando lo colgaron en una cruz romana. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos, tomar este episodio y cambiar nuestras vidas? ¿Cómo puede producir algún cambio esta porción de la Escritura que acabamos de leer y estudiar? Y pienso más bien que la pregunta en sí mismo es inapropiada. ¿Por qué? Pues lo que tenemos enfrente se trata es de la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo. Es como si nos preguntáramos, ¿puede ser posible que someternos a la voluntad del Señor resulte en alguna cosa buena? Eso es absurdo, ¿verdad? Es una pregunta absurda. Si usted ha sido visitado por el Señor Jesús por medio del Evangelio, ahora puede ver con cuánto amor el Señor le ha cuidado. Hay que estar ciego para no verlo. Usted puede testificar hoy mismo que la obra de Cristo ha sido poderosa, pues lo ha llamado de muerte a vida. Y esto es ¿por qué? Porque Jesús tiene autoridad de llamar de muerte a vida. Y quedó más que comprobado, hermanos, que la autoridad del Señor es sobre, además de la enfermedad física, también Él tiene autoridad sobre la enfermedad del alma. Y es así como Él puede decir, levántate, toma tu lecho y anda. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Y también tiene la autoridad para perdonar pecados. Ahora, la pregunta es, ¿nos resistiremos a su autoridad? Ahora bien, si nosotros aceptamos su autoridad, cuando somos beneficiados física y espiritualmente, porque ahí la aceptamos porque le vemos ventaja, hermanos, ¿no lo seguiremos haciendo aunque esto nos cueste aflicciones en este mundo? ¿No lo haremos? Es allí donde nuestra fe es probada y debiéramos considerar seriamente que en este mundo, todos los días de nuestra existencia, estaremos siendo evaluados si verdaderamente confiamos en la voluntad de aquel que nosotros hemos llamado Señor de nuestras vidas. Todos los días. Como creyentes somos llamados a obedecer a cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de alejarnos de lo que los hombres quieren imponer, incluso desde la religión. Fíjense en los fariseos, que ellos regularon asuntos en el día de reposo de una manera que estuvieron desvirtuando completamente el mandamiento de Dios.
Mientras que para ellos, piensen esto, mientras que para ellos, para los judíos, el día de reposo era sinónimo de no trabajar, ¿sí? No trabajar. Su énfasis estaba en no hacer nada, en no hacer nada. Mientras que la autoridad de Cristo nos enseña que el día de reposo es ¿para qué? Para trabajar, para trabajar. Obvio, no para nuestros propios asuntos. Para eso tenemos 6 días. Tenemos 6 días. Más bien, el día de reposo ha de ser para trabajar haciendo la voluntad del Padre. Así es que el concepto, hermanos, del día de reposo para los judíos parece ser que radicaba era en la ociosidad irresponsable. En ser un ocioso. No hacer nada, de no mover un solo dedo. Aunque tuvieran la posibilidad incluso de hacer bienes a los hombres, no lo hacían. Porque se imponían unas cargas que el Señor jamás nunca mandó. Ese ejemplo debiéramos resistirlo completamente, de ser ociosos, vagos, de no tener la intención de hacer el bien. Debemos resistir eso. Y más bien nuestro esfuerzo ha de estar en dejar nuestros asuntos a un lado, ¿cierto? 6 días tuvimos para nuestros asuntos con el propósito de un día entre 7 servirle a nuestro Dios y a su pueblo. Y cierro con esta frase que me pareció bastante diciente de William Hendrickson. Él dijo, para ellos, para los fariseos, el día de reposo significaba holganza, ¿sí? Ser holgazán. Para Cristo, ¿qué significó? Trabajo. Y sin embargo, para ellos, para los judíos, constituía una pesada carga. El día de reposo era una carga, mas para el Señor Jesucristo era un descanso. Por eso es que la Escritura nos dice que tu palabra es dulce como la miel. Pero para el que es judío, o más bien para el que es legalista, tu ley me resulta una carga. Así de simple, amados hermanos. Así es que tengamos en cuenta esta porción que hemos tenido acá y veamos que la autoridad de Cristo sí o sí la debemos hacer. Y es buena, y es agradable, y es perfecta. Porque allí Él derrama toda su bondad para hacer el bien. Y nosotros, como sus discípulos, debiéramos estar haciendo lo mismo. Estar haciendo lo mismo, buscar hacer el bien. Y no es bueno estar, mire, y lo leemos, lo cantamos, lo decimos, lo proclamamos. Oh Señor, qué mejor estar en tu presencia. Pero día domingo, uy Señor, no, en tu presencia no, en mi casa. Tengo un viajecito, tengo algo pendiente por hacer. 6 días tienes para hacer eso. 6 días. 6 días. Tengámoslo en cuenta, amados hermanos, y que el Señor nos ayude. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por esta porción y que nos ayudes, amado Dios, a salir de ese letargo en el cual nos haces ser percibidos de la realidad que hay en venir a obedecerte, oh Padre bendito. De considerar que tú eres nuestro Rey, soberano. Nos has salvado de una manera de la cual jamás nunca nosotros pudiéramos hacerlo, ni siquiera lo hubiésemos considerado. Nos has enriquecido en Cristo Jesús con dones. Nos has enriquecido, Señor, con bondades, bendiciones. Ser llamados tus hijos, ser partícipes de una familia, ser injertados en el cuerpo de Jesucristo. Oh Padre, qué absurdo sería que nosotros con semejantes bendiciones todavía quisiéramos lanzar nuestra ancla a nuestra vida de la carne. Guárdanos, Padre bendito, de semejante mal
y que sea tu voz potente llamándonos a hacer lo que debemos hacer. Te lo rogamos, Padre de la Gloria, orando en los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias hermanos. Vamos a tomar un tiempito de descanso y ya continuamos.